En primer lugar, muchas gracias al Instituto por invitarme a estar aquí en el día de hoy. Muchas felicidades por los 50 años que cumplen durante el año 2017. Para mí es un placer y un orgullo y un honor que me hayan invitado a estar aquí. Gracias de nuevo. 20 minutos son, ¿no? Bueno, muchos de los conceptos que yo voy a desarrollar en esta presentación que yo les voy a hacer están un poco más desarrollados en un libro que yo he escrito recientemente que se llama La Argentina Devorada, donde, insisto, por una cuestión de espacio, muchas de las cosas que les voy a contar yo están más resumidas acá, más desarrolladas en ese libro. A ver, mi presentación va a tener básicamente 3 partes, cortas, en 20 minutos. La primera de ellas va a hablar de los problemas de largo plazo de Argentina y qué es lo necesario para poder salir de donde estamos. En segundo lugar, hasta dónde Macri está respetando ese recetario, y después algunas cuestiones de coyuntura que supongo que algo de coyuntura estarán esperando de mí como una persona de las que vive hablando de la coyuntura económica. Sobre el primer tema, les diría una cosa que muestra de manera categórica Argentina en sus 200 años de vida aproximadamente que tiene, es la gran dificultad para crecer a una tasa elevada comparada con el mundo que tiene adentro los países ricos que por definición crecen a una tasa baja. De manera deliberada, este gráfico no está corregido por el crecimiento de la población para que fuera más digerible para ustedes, pero tiene esa debilidad. Pero en cualquier caso, yo que he hecho los números a puertas cerradas, le diría que las conclusiones no cambian sustancialmente. Argentina, en sus 200 años que lleva de vida, ha crecido a una velocidad promedio anual del 3,4%, que es solamente 1,1 punto más superior a la tasa de crecimiento del mundo. Insisto, esto ya está mostrando algún problema de la Argentina, porque siendo un país de ingresos medios abajo, para algún día ser un país desarrollado, Argentina debería tener una tasa de crecimiento muy superior a la tasa de crecimiento del mundo, que, insisto, adentro tiene a los países ricos que por definición van a crecer una tasa baja. Ahora, con todo lo que uno podría preocuparse viendo esta foto, le diría que acá hay 2 siglos completamente diferentes dentro de estos 200 años de vida. Hay un último siglo, les diría, para dejar la conclusión del primer siglo para el final de esta transparencia, donde claramente Argentina ya creció por abajo de la tasa de crecimiento del mundo. Es el siglo que comienza groseramente a partir del fin o del estallido de la Primera Guerra Mundial. Si hablamos de que Argentina se encuentra hoy por la primera vez en 100 años aproximadamente, de que un gobierno no peronista termine su mandato, estoy hablando del gobierno del presidente Macri, ustedes verán que algo ya tenemos para empezar a despuntar acá. O sea, la decadencia en algún lugar comienza de una manera no muy robusta todavía, ahora van a ver por qué, cuando Argentina dejó de tener en algún lugar la chance de que un gobierno no peronista terminara su mandato. Ahora, hay otro primer siglo, que es los primeros 100 años de vida de Argentina, cuando sí el país creció a una tasa que casi triplicó la tasa de crecimiento del mundo, y eso ocurrió en particular por lo que hizo Argentina durante los 40 años de la generación del 80. Durante los 40 años, dentro de los cuales, como decía José Sciaba recién, la ley de educación, la ley 1420, de educación obligatoria, gratuita, laica. Una etapa donde Argentina leyó de manera inteligente al mundo, donde el mundo estaba muy globalizado, donde tenía una gran fe en la libertad, donde se estaban derrumbando los costos de transporte por la aparición del barco a vapor. Argentina fue el primer país en alfabetizar a su población, el país que en pocos años había construido 30.000 kilómetros de vías férreas, fue el primer país de América Latina cuya capital tuvo subterráneos, donde las grandes bellezas arquitectónicas que uno puede disfrutar en gran parte del país, en particular en Buenos Aires, fueron construidas. En todo caso, si hubo una oligarquía durante aquella época, fue una oligarquía muy meritocrática y que sí estaba consustanciada con el bien común, sin duda, porque qué necesidad tenían los oligarcas de aquella época de educar o de construir subtes o de construir trenes, ¿no? Entonces yo diría, Argentina en estos 40 años
nunca más pudo repetirla este experimento de crecer tanto tiempo a una tasa tan alta y sostenerla además. Cada vez que Argentina, después de estos 40 años de la generación del 80, creció a una tasa muy superior al mundo, fue después de alguna crisis. O sea, la última vez que Argentina en su historia pudo tener una tasa de crecimiento alta y sostenerla sin crisis demasiado grandes, fue durante esta etapa. Y yo sin duda creería, o estoy absolutamente convencido, le diría, que Argentina debería hacer algo de esto para abandonar la decadencia que yo le voy a demostrar ahora que Argentina sufre. Uno de los hobbies, si ustedes quieren, de los últimos 20 años míos de ejercicio profesional, luego de terminada mi maestría en Estadística Matemática en Tucumán, donde tuve la oportunidad de estudiar de algunos premios Nobel posteriormente, como Cliff Granger en econometría, fue la verificación de teorías económicas desde el punto de vista empírico. Y yo les aseguro que muchas de las cosas que están vertidas en este libro y en esta presentación son cuestiones conceptuales, teóricas, si ustedes quieren, de la academia, pero que están verificadas empíricamente. Una de ellas es que no hay ningún país emergente que luego de la Segunda Guerra Mundial se haya desarrollado sobre la base del proteccionismo industrial. Eso pudo haber ocurrido hace un siglo, 2 siglos atrás, pero no en los últimos 70, 80 años, si ustedes quieren, desde la Gran Depresión o de la Segunda Guerra para acá. Insisto, Argentina cada vez que pudo tener una tasa de crecimiento muy superior a la tasa de crecimiento del mundo, como en este primer siglo, o los 40 años de vida de la generación del 80, fue solo después de una grave crisis. Ocurrió con la convertibilidad después de la hiperinflación, con el modelo kirchnerista después del 2002, y yo le diría, parafraseando un poco lo que ha dicho Duhovne, y lo que ha dicho Caputo hoy aquí mismo, de que Argentina va a ser la estrella de los próximos 20 años entre los emergentes, sin duda que alguna chance de esas cosas tenemos, pero hay que aclarar primero que eso es solo posible después de un gran ajuste como ocurrió. Pero no volvió a ocurrir que 40 años pudiéramos sostener sin ajustes y sin demasiadas crisis una tasa tan alta de crecimiento como la que sí tuvo Argentina cuando suscribió las reglas de la competencia, en el mundo del libre comercio, de la educación, de un Estado dedicado a cosas pequeñas y manejables, al contrario de muchas de las cosas que pasan hoy en Argentina. Entonces, la primera cosa que les diría claramente es que Argentina es un país, y esto yo no lo voy a decir para hacernos en harakiri, sino todo lo contrario, para ser consciente del problema que enfrentamos, para a partir de ahí elaborar soluciones, dado que estamos hablando de un panel vinculado con el crecimiento, y de una etiqueta para esta convención que es cero parecer. Argentina viene teniendo una decadencia que es caso de estudio en las primeras universidades del mundo. Es el único país que, habiendo sido quinto en el ranking mundial de ingreso per cápita a finales del siglo XIX, o haber estado promediando medio siglo el top 10 mundial en ingreso per cápita, hoy se ha desdesarrollado y ha perdido 40 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita desde mediados del siglo XX para acá. ¿Es un gráfico antiperonista este? Sí, accidentalmente, solamente es estadística, porque es cierto que Argentina, desde mediados del siglo pasado, cuando abraza el populismo bizarro que introdujo primero Perón, pero luego lo han continuado radicales, militares y en algún lugar también Menem, y sin duda que también el gobierno del presidente Macri, es a partir de ahí que comienza la decadencia. Entonces, el hecho que Argentina haya tenido esta tasa de crecimiento tan baja en los últimos 70 años es lo que ha traído como consecuencia un país que ha perdido cerca de 40 puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita desde hace los 70 años que Argentina abrazó una versión de populismo extremadamente bizarra, le diría. El populismo de romper contratos, del Estado presente, del Estado deficitario, leyes laborales fascistas, porque Perón copia la Carta del Laboro, y esto no es descalificación, sino realidad. Yo diría, por ahí pasarían estas causas, pero ahora lo voy a desarrollar con más cuidado.
Las causas superfluas, con todo lo profundas que pueden creer que son, de por qué Argentina se ha desdesarrollado y es el único caso en el mundo en los últimos 70 años de un país que, habiendo sido décimo en el ranking mundial de ingresos per cápita, ya ha perdido 40 puestos. Argentina ha visto destruida su tasa de inversión a partir de mediados de los 70. En economía, si la economía no es una ciencia dura, yo creo que casi lo es, pero si no lo es porque a veces las consecuencias de lo que uno hace ocurren 15, 20 o 30 años después. No es inmediato como un experimento de la ciencia dura, típicamente como la química, la física o la medicina a veces. Pero aquella versión progresista que se congratula con el 50-50 entre la distribución de beneficios y salarios en mediados de los 70, yo le diría, ahí estuvo el germen del mal de por qué Argentina perdió 15 puntos del producto de inversión, bajando a la mitad desde casi 30 puntos del producto entre fines de los 70 y mediados de los 90. Obviamente que en estos 15 años, en los cuales Argentina perdió la mitad de su tasa de inversión, ocurrió aquella guerra subversiva, antisubversión, la matanza, lo sangrienta que fue Argentina en esos 15 años. Argentina sufrió el Rodrigazo, sufrió la crisis de Martín de Dios, también sufrió la hiperinflación y la gran confiscación de los depósitos que fue el plan Bonex. En estos 15 años de desastre económico, Argentina ha visto derrumbada su tasa de inversión y lo que es impactante es que nunca más Argentina pudo recuperar tendencialmente su tasa de inversión. Solamente la recuperó después de alguna crisis. O sea, Argentina, desde mediados de los 90, desde principios de los 90 para acá, hace un cuarto de siglo, 25 años, que tiene una tasa de inversión de 15 puntos del producto, muy baja en términos absolutos y muchísimo más baja en términos relativos. La línea celeste que está acá es una línea celeste que es la tasa de inversión de Argentina. Fíjense que está por debajo de cualquiera de los otros países que uno ponga acá. Chile, Irlanda, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Muchos de ellos, países que estábamos a la par cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, o países que los superábamos ampliamente hace 40 años cuando, por ejemplo, comenzó la reforma promercado chilena, o hace 25 años como Perú cuando comenzó su reforma promercado con Fujimori. Argentina invierte poco, no solo en términos absolutos, sino que su inversión en términos relativos es pobrísima todavía. Lo mismo ocurre con su productividad. La productividad de Argentina está estancada hace un cuarto de siglo, como pueden ver en la línea celeste, y la productividad de muchas economías pares de Argentina no ha parado de crecer y acortando la distancia con nosotros. Entonces, si uno quisiera bucear en la causa superflua de por qué Argentina es un país que atrasa hace mucho más de medio siglo, está en el derrumbe que ha tenido su tasa de inversión y el derrumbe relativo que ha tenido su productividad. La consecuencia que ha tenido estos 70 años de decadencia en términos de ingreso per cápita, que es la medida más light que hay para definir decadencia o no en un país, es que Argentina, a partir de mediados de los 80, unos 40 años después de que haya comenzado su caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, ya empezó a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos. Contrariamente a lo que dice gran parte de la progresía argentina, no es que Argentina tiene 30% de pobres desde que asume Macri. Argentina tiene 30% de pobres desde hace más de 30 años y un promedio de 30% con muy poca dispersión, salvo dos picos en la hiperinflación de 47% y en el 2002 con 54%. Entonces, cuidado. Arrancamos la caída en el ranking mundial de ingresos per cápita a mediados del siglo XX y 40 años después ya Argentina empezó a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos. Fíjense, acá está la pobreza de América Latina según CEPAL, estamos hablando de un promedio de 30%, el mismo número de Argentina. Y yo agregaría, unos 15 años después, o 20 años después de que Argentina comenzó a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos, ya empezamos a tener niveles de inseguridad y de producción y consumo de drogas altamente preocupantes. Entonces, en esta primera estación que quiero desarrollar en este ratito que les voy a hablar, no debemos engañarnos, no nos dejemos enceguecer por falsos populismos. Argentina es un país en una decadencia seria, que comienza hace 70 años, pero como no paró,
empezó a provocar niveles de pobreza típicamente latinoamericanos hace más de 30 años y ya tiene niveles de drogadicción y de inseguridad realmente que no tienen mucho que envidiarles a ciudades muy inseguras del mundo y de alto consumo y producción de droga. Esto no lo hago con el objetivo de deprimirlos, muy lejos de eso, sino para ser realista acerca de lo que Argentina tiene que hacer para salir de ahí. Pero Argentina está ahí. La primera causa profunda que causa la baja tasa de inversión y nuestros bajísimos niveles de productividad, desde mi punto de vista, que he verificado empíricamente, es el rechazo que Argentina ha emprendido a partir de particularmente la Segunda Guerra Mundial contra el libre comercio. En Argentina, en lugar de pensarse que un bien importado es una manera indirecta de producir, se lo piensa como que una importación destruye empleo argentino. Falso. Ninguno de nosotros hace todo. Produciremos algo de manera eficiente, pero el resto de las cosas la compramos a terceros. No veo por qué ese ejemplo no se puede extender a lo que hace un país. Un país puede hacer muy pocas cosas bien hechas que se puedan vender en el mundo. El único lugar a la larga en el cual uno puede usar para vender y prosperar. No es cierto que la importación destruya empleo argentino. Otra cosa son los desastres de apertura económica que hizo Menem en los 90, hizo Martínez de Oz a mediados de los 70. Eso no tiene nada que ver con lo que es el concepto del libre comercio. Para poder venderle cosas al mundo, usted tiene que comprarle cosas al mundo. Y no solo por la represalia que vamos a tener si no le compramos cosas al mundo, sino simplemente porque si garantizamos rentas extraordinarias al que compite con importaciones, nadie va a correr el riesgo de invertir en sectores exportables y mucho menos en sectores vinculados con la agricultura, la energía, el petróleo, etc. Miren, Argentina, hacia la crisis del 30, tenía exportaciones que representaban 70 puntos del producto. Hoy, luego de 70 años de economía cerrada, nuestras exportaciones apenas representan 10 puntos del producto, como mucho, le diría. De hecho, este año vamos a estar abajo, 10 puntos del producto. Todos los casos que yo pude verificar empíricamente, y en particular tomando una suerte de Biblia que ha escrito Jeffrey Sachs en este sentido, todos los países que se han abierto al mundo, bien hecha la apertura, insisto, después si quieren lo desarrollamos mejor, han tenido prosperidad y no miseria. ¿Qué hice? ¿Qué hice de mal? Hablar de lo que está pasando. Ahí está, ahí volvió. Bueno, gracias. Acá simplemente les muestro algunos gráficos que he sacado de la Organización Mundial de Comercio. Argentina, si uno toma el promedio de los aranceles a la importación, es el número 1 del mundo, con 13,6 en promedio, seguido por Brasil, un poquito más atrás está Uruguay. Si sumamos las medidas no tarifarias, Argentina es más número 1 todavía en el mundo, si uno toma lo que está pasando hoy incluso en Argentina, a pesar de que el gobierno de Macri correctamente ha eliminado, por ejemplo, la DEJAI. Así uno puede recorrer ciertos sectores que son más protegidos todavía. Por ejemplo, el sector textil es el más protegido en el mundo. Las importaciones de cuero también. Y así uno puede recorrer un montón de sectores. Voy a ir ahora... Acá, por ejemplo, fíjense, para ir cerrando esta primera parte, en el paper de Jeffrey Sachs, que yo le comento que analiza los casos de aperturas económicas exitosas en el mundo, la tasa de crecimiento saltó prácticamente al doble luego de la apertura bien hecha en los 20 años siguientes a la apertura económica. La tasa de inversión se prácticamente duplicó en los 20 años siguientes a la apertura económica luego de haber comenzado el proceso de apertura. La segunda causa, luego de haber pasado por la primera de nuestra decadencia, tiene su origen en materia fiscal. Este gráfico lo que les muestra es el resultado fiscal del Estado argentino en los últimos 60 años prácticamente. El número 0 nos está indicando un resultado fiscal que gasta lo que recauda. Cuando estamos por debajo del 0, el Estado tiene déficit, o sea, gasta más de lo que recauda. Y cuando estamos por encima del 0, el Estado gasta menos de lo que recauda, tiene superávit fiscal. Fíjense una cosa, a lo largo de estos casi 60 años, Argentina tuvo solo 4 años con superávit fiscal, los 4 años de Néstor Kirchner. Hay un montón de peros,
Pero lo cierto es que estadísticamente hablando, los únicos 4 de 60 años que Argentina tuvo un Estado que gastó menos de lo que recaudar fue los 4 años de Néstor Kirchner. En los restantes 56 años, Argentina tuvo un Estado que gasta más de lo que recauda, y no porque recaude poco, como yo lo voy a mostrar ahora, no es así, sino como consecuencia de que acá hay una cultura sociopolítica de la política y de la sociedad que provea a la irresponsabilidad en el manejo de los recursos que la sociedad o el sector privado sufridamente paga. Esta es la primera cosa que les quiero decir de este gráfico. La segunda es que en esos 56 años de déficit fiscal, Argentina tuvo 4 crisis homéricas, demostrando de que hay que bajar el déficit fiscal cueste lo que cueste. No se puede transar con el déficit fiscal. No se puede ser cándido ni tibio con el déficit fiscal. Argentina en estos 56 años de déficit pasó por el Rodrigazo, la crisis de la tablita, la hiperinflación, el 2001, y afortunadamente, con el pequeño ajuste que hizo Macri del primer trimestre de 2016, evitamos una quinta crisis en estos 56 años de déficit, pero llamo la atención sobre este tema porque luego voy a volver sobre él. Una cosa que ocurre alrededor de cada crisis es que se profundiza el déficit cerca de la crisis y parecería ser que el efecto miedo después de la crisis, durante algunos años el déficit fiscal baja hasta que la sociedad y la clase política en particular le pierden el miedo al déficit y el déficit vuelve a profundizarse hasta la próxima crisis. Claro, el miedo al déficit en el 2001 llegó al punto que llegamos a tener superávit fiscal. Recuerden cuando a muchos políticos en la calle la gente lo corrió para fajarlo en el medio del 2001-2002. Bueno, no en vano probablemente llegamos a tener superávit fiscal. Pero es claro, mirando este gráfico y mirando la historia argentina, que no se puede tener déficit fiscal. No se puede tener déficit. Y yo advierto, no se puede tener déficit fiscales de 7 puntos del producto, incluyendo nación, provincias y municipios, y con el gasto público en intereses. Luego me voy a referir un poco a esto cuando me toque hablar alguna palabra de la coyuntura. La presión fiscal de Argentina, corregida por la evasión, o sea, mirando solo los que pagan los impuestos, olvidándome los que no lo pagan, es la tercera. Esto es 2014, ¿no? Que es el último año que yo tuve para armar una estadística robusta. Argentina en 2014 era el tercer país con más presión impositiva sobre el sector privado en blanco del mundo. Luego de Brasil, número 1, y de Dinamarca. Yo le diría que hoy, como estamos en 50 puntos del producto, ya estamos muy pegaditos a Brasil. En particular, Argentina es un país que concentra su recaudación impositiva en el comercio exterior, donde somos número 1 en el mundo, en el consumo interno, donde somos número 5, pero si yo corrigiera la presión impositiva en el consumo por la evasión que hay, no dudaría que la recaudación que Argentina hace sobre el consumo interno es número 1 del mundo. Y le diría que si corrigiera a la presión impositiva por los costos laborales que hay, o sea, la presión impositiva para las contribuciones a la seguridad social, y la corrigiera por evasión, también estaríamos cerca de ser número 1 del mundo. Entonces, Argentina, cuidado, no es que recauda poco cuando uno mira ingresos y beneficios, sino que es un país que tiene bien concentrada la recaudación en el comercio exterior, por eso es una de las economías más cerradas, es la economía más cerrada del mundo, en el impuesto al trabajo y en el consumo. Obviamente que si este país concentra su recaudación en el comercio exterior, en el trabajo y el consumo, va a recaudar relativamente poco sobre ingresos y beneficios, y está bien que sea así. O sea, está mal la discusión de que Argentina paga poco de ganancias. Obviamente que paga poco de ganancias, pero porque concentra su recaudación salvaje en otros impuestos. Uno no puede hablar de si recauda poco o mucho de un solo impuesto. Lo primero que hay que hacer es mirar el globo. Y si el globo nos dice que la presión impositiva para el que está en blanco es récord mundial, uno no puede decir la estupidez de mucha progresía de que en Argentina se paga poco de ganancias, porque obviamente está recaudando en otras fuentes. El tercer problema que Argentina tiene es sus costos laborales, que en realidad los costos laborales son un capítulo de lo que es el desastre que Argentina tiene en materia laboral. Pero arrancando por los costos laborales, le diría Argentina es el país número 1 en gravar el trabajo. Y la distorsión que hay entre lo que el empresario paga por 100 pesos de salario
Y lo que cobra el empleado en la mano por su salario no es simplemente sumar las cargas sociales, sino calcular bien la brecha, la cuña que hay entre ambos. Y si uno lo mide así, como yo creo que hay que medirlo, la diferencia del 67% entre lo que paga el empresario por un empleado y lo que el empleado recibe. Acá tienen este cuadro que si quieren después lo discutimos un poco más, ¿no? Acá está lo que se considera habitualmente como seguridad social y acá están otros agregados que también forman de los costos laborales parte de él. Pero con todo lo problemático que es esto, no es lo único que hay en materia laboral por mejorar. Yo le diría, la arquitectura legal que tenemos de Argentina, de ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas, la ley de asociaciones gremiales y la ley de obras sociales también tiene que cambiar, además de bajar los costos laborales y además, un tercer factor, la justicia laboral. No es posible que por cada empleado que se echa con o sin razón haya una empresa que quiebra. Esto es un delirio que hemos inventado acá con el cuento de la justicia social. Yo le diría, no hay nada que avale, mirando la estadística de Argentina, lo que estamos haciendo, pero tenemos una pulsión, una compulsión a hacer lo mismo. Sigue habiendo una tendencia de la defensa de algún nivel de proteccionismo industrial. Sigue habiendo defensa por el Estado presente y por el Estado deficitario, hablando de los costos políticos de bajar el gasto. Y sigue habiendo alguna defensa, cada vez menos agresiva, pero sigue habiendo una defensa de la arquitectura laboral que tenemos. Y yo creo que todo eso tiene que cambiar. José Por Luis, eso acá, sí. te recuerdo que el tiempo es tirano, ahora que vos estás ¿Cuánto acostumbrado. queda? Digamos, de tu tiempo ya usaste bastante, pero como venís prometiendo... ¿Pero bastante es 20? Bastante, casi 20. Bastante casi 20, ok. Venís prometiendo más temas para agregar y yo digo, bueno, vamos agregándolos en la pregunta. No me funciona el punto, ahora sí. Yo creo que acá están el triángulo vicioso y los tres vértices del triángulo vicioso que Argentina tiene que cambiar por un triángulo virtuoso. El triángulo virtuoso tiene que ser un triángulo de, acá está, del libre comercio, un Estado pagable y sin déficit y leyes laborales absolutamente flexibles. Sí, hay que decirlo. Usted quiere que ingresen capitales, usted le tiene que permitir a los capitales que se vayan cuando quieran. Usted quiere que el empresario contrate trabajadores, el empresario tiene que poder despedir estando seguro que no va a quebrar. Y si ustedes me piden que exagere, despedir con bajo costo y en todo caso que haya un seguro de desempleo generoso y de larga duración. Pero no puede ser que por cada empresa que eche un empleado, con o sin razón, tenemos un quiebre. No es posible eso. Y además, pruebas al canto. Tenemos 5 millones de trabajadores privados trabajando en negro. O sea, toda la flexibilidad laboral que el sistema legal que tenemos en Argentina le ha negado a la economía se la cobró generando 5 millones de trabajadores en negro, casi tanto como los que tenemos en blanco, 6.2 millones. Entonces le diría, para ir entrando en algún comentario de coyuntura, Macri está haciendo algo de lo que hay que hacer, según mi punto de vista, de estos tres vértices del triángulo vicioso, del triángulo virtuoso, reemplazar un vicioso por el virtuoso. Y yo le diría, hasta ahora, en términos concretos, no categóricamente, pero sí, por primera vez en un cuarto de siglo hay un presidente, y además con la virtud de que no es peronista, que está hablando de estas cosas. Macri habla a veces de que quiere una economía más abierta al mundo, habla también de una presión impositiva salvaje e impagable, de lo malo que es el déficit fiscal, y habla pestes de los dirigentes sindicales. Pero hasta ahora en concreto no está rompiendo los huevos para hacer una tortilla como yo creo que se requiere, para hacer el cambio que Argentina necesita y volver a recorrer el sendero de crecimiento que algún día nos llevó a ser top 10 mundial. Pero es cierto que es la primera vez en un cuarto de siglo que se habla de estas cosas. Y les recuerdo, y yo le diría, creo que sería excelente para Argentina que a Macri le fuera muy bien y al que le sigue a Macri también mejor todavía, que las leyes económicas son impiadosas. Digo esto porque muchas veces, porque cuando yo planteo esto me dicen, pero mirá lo que le pasa a Macri cuando quiere hacer algo. Fíjate que el kirchnerismo, porque una persona desafortunadamente desaparecida, lo quiere voltear por poco. Yo entiendo eso, pero también entiendan
que las leyes económicas son absolutamente impiadosas. Esto se los digo porque Macri en algún momento, además de hablar de las cosas que habla, va a tener que actuar en el sentido que dice que hay que hacer las cosas. Porque la economía no reconoce ni costos políticos ni costos sociales. Piensen ustedes en 2001. Nadie quería devaluar, pero Argentina un día devaluó. Y estaba prohibido por ley hacerlo. Argentina devaluó. Y yo le diría, mi análisis es exclusivamente económico, pero si me fuera un poquito de lo económico, acá hay cuestiones institucionales de por qué Argentina es un país decadente también. Miren, no es casual, según me apuntaba ayer Rosendo Fraga, que estuvimos dando una conferencia en Carrasco, Montevideo, que la decadencia haya comenzado cuando Perón hizo la primera movida contra la Corte Suprema, que nunca había sido tocado mano militar hasta ese momento. Desde mediados del siglo pasado, cuando Perón por primera vez empieza el toqueteo de la Corte Suprema para modificar la Constitución en el 49, ya ha habido 10 modificaciones de la Corte Suprema de Justicia, 4 en democracia. No es casual que haya comenzado la decadencia con la primera vez que se haya tocado la Corte Suprema de Justicia, manu militari. Hay también causas educativas de la decadencia. A los chicos les enseñan este tipo de vértices del triángulo vicioso de proteccionismo industrial, Estado presente y leyes laborales fascistas en las escuelas primarias y secundarias de los mejores colegios de Buenos Aires. No es un tema de la escuela pública solamente. Así yo le diría, si queremos tener otro futuro, y yo creo que lo merecemos, tenemos que cambiar. Yo le diría, Argentina está sentado sobre una mina de oro, de agricultura, energía, petróleo, industria también, turismo. Tiene las reservas más grandes de oro y de zinc, pero tiene que explotarlas. Tiene que cambiar la cabeza. Hay futuro si cambiamos. Para cerrar, un par de comentarios muy de coyuntura. Muy de coyuntura. Yo creo que... A ver, Perón. Antes de ir a los numeritos, un minutito más, Hernán. No te enojes, por favor. No me enojo. No te enojes. Pero me parece... La verdad, no sé cuándo los vuelvo a ver y me parece importante dejarles alguna reflexión en este momento. Yo le diría, en estos 70 años de decadencia Argentina se ha repetido. Otra manera de ver la decadencia es esta, en un triángulo vicioso de un ajuste, una crisis, un rebote que no se sostiene, para luego venir un deterioro, para luego volver a repetir el ajuste o crisis. Piensen en el 89-90, la hiperinflación. El rebote económico de 8 años de Menem, el deterioro económico 99-2000, la crisis 2001-2002, el rebote económico 2003-2011, el deterioro 2012-2015, el ajuste que hizo Macri a principios de 2016. Y yo le diría, no tengo duda que la normalización que hizo Macri en los primeros meses de gobierno va a provocar un rebote económico de varios años. Yo no llego a tener... la brújula o la lámpara de Alino como Duhovne, que habla de 20 años de crecimiento, mucho menos la de Caputo, que vamos a ser la estrella emergente por 20 años, pero sí le diría que no dudo que 2017 es el primer año de varios años de rebote económico. Ahora, si el rebote económico independientemente de quién siga a Macri, porque puede llegar hasta 2019 incluso, se transforma en crecimiento, eso va a depender de que algún presidente rompa los huevos para hacer una tortilla y cambie 180 grados muchas de las cosas que vienen ocurriendo a lo largo de los últimos 70 años. Y ahora sí, voy a cerrar con un par de numeritos de coyuntura, que supongo que muchos de ustedes estarán esperando que vuelque, más allá de estas cuestiones de largo plazo. Como les decía, Argentina en 2017 tiene su primer año de varios años de rebote económico, creo yo. Y este año vamos a crecer por lo menos un 3%, con un 3% del consumo, 8% de la inversión. La inflación creo que va a estar cerca del 23%, con un dólar que creo que como máximo va a estar entre 18,5 y 19,5, creciendo un 20% respecto del año pasado. En 2018 veo otro año de crecimiento, de hecho un poquito mayor que el año 2017, 3,5, con una inflación lejos otra vez de la meta del Banco Central, con un dólar que puede llegar a crecer un 15% mirando diciembre de 2018, diciembre de 2017. Yo le diría, el dólar a la larga se ajusta por inflación en Argentina. En Argentina rige lo que los economistas llamamos paridad del poder adquisitivo. A la larga el dólar sigue a la inflación y esto es un poco lo que está volcado acá. A la larga el dólar sigue a la inflación.
Así que para cerrar, ahora sí, definitivamente, y dar lugar a las preguntas de ustedes, para mí está clarísimo lo que Argentina viene haciendo mal en estos 70 años de decadencia. Hay que cambiar 180 grados. Por más benevolente que queramos ser con Macri o con el que venga, les recuerdo que las leyes económicas son impiadosas. Por más buena onda que le pongamos al gasto... un par de palabras en materia fiscal. Por más buena onda que le pongamos a Macri con el gasto público, este gasto público es impagable. 40 puntos el Producto Argentina no puede pagar de gasto público, porque ese gasto público lleva una presión impositiva de 50 puntos el producto para los que están en blanco. 7 puntos el producto de déficit fiscal como Argentina tiene es absolutamente insostenible. Por más buena onda que le pongamos, esto a la larga no se sostiene y alguien lo tiene que cambiar. Pero yo diría, 2017 es el primer año de varios años de rebote económico, luego de la normalización que afortunadamente hizo el presidente Macri a principios de 2016. Gracias. Bueno, gracias José Luis por ayudarnos a que los tiempos tampoco, nos den para poder discutir un poquito, dar algunas preguntas. Espero algunas más de ustedes, les aviso. A mí me resulta un poco la necesidad de hilvanar las 4 exposiciones que hemos tenido esta tarde, porque siento que estamos nadando en una pecera y se me aparece ahí como muy presente. Estamos hablando de un periodo, digamos, ustedes dos hicieron el mismo un poco recorrido, de un periodo de, digamos, donde la economía argentina, después de estar ubicado, si se quiere, en ranking de los primeros 10 lugares del mundo, empezó a ir de periodos de acumulación de riqueza a periodos de distribución, lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, a veces populismo o como sea. Y de alguna manera lo que estamos discutiendo es cuál es el costo que estamos dispuestos a aceptar por la normalización. José lo planteó como, como el periodo de engaño del Estado, donde en definitiva un gobierno o un sector político se hace cargo de expandir el gasto tratando de hacer creer a todos que la expansión es en beneficio de aquellos que no tienen miedo en robarse a sí mismos. Y cuando vos expresás un poco que el presidente o quien esté en el gobierno tiene que romper huevos para hacer una tortilla, de alguna forma también estás planteando que el gradualismo es una receta viable, pero que erosiona al mismo tiempo los cambios que necesita un país, ¿no es cierto? O sea, no podemos sostener demasiado más tiempo una situación en donde el déficit también te juega en contra y te quita posibilidades de crecimiento. La pregunta es, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? Porque en definitiva, vos decís que la economía, genera resultados impiadosos, pero esos resultados impiadosos a lo largo de la historia se han ido comiendo gobiernos. Entonces lo que me parece que terminamos discutiendo es quién es el gobierno que está en situación de hacer el cambio cultural y hasta dónde ese cambio le va a permitir que el costo que está pagando en términos económicos sea viable y no que se coma su propia base de crecimiento. Sí, ahí yo, en el cómo hacer los cambios, yo creo que primero eso supone que estamos absolutamente convencidos o que hay consenso de que hay que hacer estos cambios, ¿no? Yo estoy convencido, pero no sé si hay consenso en la sociedad de que hay que cambiar esos 3 frentes de manera sustancial, independientemente del tiempo que uno se tome. Me parece que todavía hay bastantes dudas en la sociedad acerca de si realmente estamos en decadencia y si realmente los cambios que hay que hacer son estos 3 que yo creo humildemente que hay que hacer. Bajo el supuesto que en algún momento haya consenso de lo que hay que hacer, yo creo que la única manera de hacer los cambios es evangelizando. Yo creo que Argentina necesita una segunda evangelización. Si los jesuitas hicieron una evangelización hace más de 2 siglos, yo creo que Argentina hay que resetearla, hay que setearla de nuevo la cabeza nuestra. Yo creo que... A ver, para mí sería muy cómodo, francamente, dedicarme a pronosticar el dólar solamente, o los precios, o el PBI. A mí nadie me paga por decir estas cosas, salvo porque escribí un libro. Pero me parece que esta actitud...
tampoco paga mucho por el libro, debo aclararlo, pero me parece que, insisto, acá hay que evangelizar de nuevo el país y sería buenísimo que todos, en la medida de lo posible, levantáramos banderas, no sé si exactamente esta, yo no tengo problema en que haya otras banderas o complementarias a esta, pero levantar la bandera de que hay que hacer cambios acá. A ver, yo no entiendo cómo no hay un clamor alrededor de que hay que derrumbar por completo la arquitectura de legislación, justicia laboral que tenemos en Argentina. Más allá creo que yo creo que no puede ser que se haya desnaturalizado como se ha desnaturalizado la actividad sindical. Creo que estamos tan equivocados o tan locos que no nos damos cuenta. Nosotros ya tenemos dirigentes sindicales que designan al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Estamos locos, eso no es un sindicato o un sindicalista de un país desarrollado.